Apartheid. Un término que seguro hemos escuchado antes, pero ¿qué exactamente es el apartheid? La palabra viene del idioma afrikaans y literalmente significa separación. Sin embargo, para millones de personas en Sudáfrica significó una realidad mucho más oscura. El apartheid fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, instaurado por el Partido Nacional en el año 1948. Básicamente era un sistema que permitía prácticas racistas y discriminatorias de forma legal, instaurada por la minoría blanca para favorecerse y privar de las tierras a los nativos africanos, negándoles derechos políticos y económicos para mantenerlos así bajo su poder. Pero antes de adentrarnos más en el tema en sí, vamos a entender la historia que hay detrás de él. El apartheid fue una herencia del colonialismo, un sistema político y económico mediante el cual un país conquistaba a otro para explotar sus recursos. Al igual que otros territorios africanos, Sudáfrica fue colonizada por varios países europeos. El apartheid se remonta a las épocas de la colonia, traduciéndose como explotación y opresión racial. El propósito y la causa del apartheid fue que los colonos blancos de origen neerlandés, afrikaners, querían mantener sus privilegios concentrando el poder en la minoría blanca que constituía el 21% de la población. De esta manera justificaron el racismo contra los negros autóctonos, afirmando que era parte de la lucha por la preservación de la identidad nacional afrikaner, siendo esta la meta esencial de sus políticas. El objetivo del apartheid fue separar a esta minoría blanca de la mayoría no blanca, además de buscar separar a los no blancos entre sí mismos. Hicieron esto poniendo en marcha cientos de leyes racistas en todos los aspectos de la vida, eliminando igualdad de oportunidades como derechos humanos básicos para las personas de color. Las leyes del apartheid suponían una abierta violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948, pues los blancos rechazaban la igualdad de los negros desde su nacimiento. Asimismo, el color de la piel era la causa concreta para que los negros fuesen discriminados. Esta legislación se encargó de hacer legales algunas prácticas racistas y discriminatorias contra la raza negra, que venían sucediendo hace ya tiempo atrás. Prohibió los matrimonios entre blancos y personas de otras razas, estableció la separación del espacio de uso de los servicios públicos, destinándose a áreas reservadas a los blancos y otras para los no blancos, creó residencias dedicadas exclusivamente a cada grupo étnico y da derecho a las autoridades para desalojar de sus viviendas a aquellos que se les considere que estaban en el lugar equivocado. Negó el recurso de ejercer acciones legales a las cortes en caso de ser expulsados de sus viviendas, prohibió el comunismo, creó un registro en el que se anotaban la raza de cada persona. Impulsó un sistema educativo que preparaba a los niños no blancos a aceptar su rol de subordinación frente a los blancos. Prohibió el desplazamiento de las zonas rurales a las ciudades sin permiso previo de las autoridades. Cabe mencionar que las áreas asignadas a los negros en términos de vivienda, barrios, espacios públicos, instituciones educativas y hospitales eran de condiciones deplorables en comparación a aquellas áreas asignadas a los blancos. La resistencia contra las leyes del apartheid llegó a formar la mayoría de las protestas no violentas. Juntos, luchadores por la libertad como Nelson Mandela, Oliver Tambo y Walter Sisulu empezaron a jugar un importante papel para los partidos del Congreso Nacional Africano e Indio. Se generaron diversas formas de protestas en oposición a esta legislación entre 1952 y 1960, año en que las protestas pacíficas se convirtieron en violentos ataques policiales contra la población negra, declarando al país en estado de emergencia. Diversos partidos políticos de la oposición fueron prohibidos, incluyendo al Congreso Nacional Africano, del que formaba parte Nelson Mandela, forzando a muchos a callar su lucha. Para 1964, múltiples líderes de la resistencia, principalmente los que pertenecían al Congreso Nacional Africano, fueron sentenciados a una vida en la cárcel. Eventualmente, las protestas y la presión internacional obligaron al Partido Nacional a negociar con el Congreso Nacional Africano y lentamente el apartheid se comenzó a desmoronar. En 1990, Nelson Mandela salió de prisión y 4 años más tarde se celebraron las elecciones en las cuales el Congreso Nacional Africano ganó con un 62% de los votos y Nelson Mandela se convirtió en el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Las personas sudafricanas recuperaron su libertad y el apartheid fue abolido.
Como consecuencia de un sistema tan duro y tortuoso, podemos resaltar que el día de hoy aún existe una gran desigualdad como legado de su historia de segregación racial. La brecha entre los que tienen y los que no tienen es enorme. En sus principales ciudades se extienden los rascacielos y las mansiones, mientras que en las periferias miles de chozas compiten por el espacio, y la pobreza permanece como uno de los grandes retos del país. Todavía hay millones de personas viviendo en suburbios y en campamentos ilegales, mientras que los hogares más ricos son casi 10 veces más ricos que los hogares pobres. En términos de empleo, la población negra sigue subrepresentada en el mercado de trabajo cualificado. A pesar de que aún existe mucho por superar, el principal problema pudo ser eliminado con éxito, permitiendo una mejor vida para los habitantes sudafricanos, además dejando un importante legado histórico al mundo entero. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y trabajan por la paz. Nelson Mandela.